Buenas, soy Irene Iglesias y voy a presentar las figuras femeninas del Cerro de los Santos que he escogido. Primero voy a hablar un poco del cerro y luego ya hablaremos de las figuras y de cómo me han servido para investigar hipótesis sobre la mujer dentro del arte íbero. El Cerro de los Santos es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Ubicado al sureste de la provincia de Albacete, pasó desapercibido hasta que a principios del siglo XIX se descubrió tras una tala de árboles. A partir de entonces, el cerro se sumió en procesos intermitentes de excavaciones desde que se diera noticias a la capital por parte de Juan de Dios Aguado y Alarcón, considerado el Sautuola del cerro por el descubrimiento y la participación en los estudios del mismo, aunque conocemos una gran cantidad de arqueólogos e investigadores que están centrados en este yacimiento. Lamentablemente, el cerro, al no contar con las atenciones necesarias en un principio, ha sido víctima de continuos saqueos, conllevando la pérdida de muchas obras, tanto a nivel arquitectónico como escultórico, aunque también su falsificación, por primera vez de mano de José Amat, quien se interesó por los beneficios económicos que conllevaría la compra-venta de las piezas. De este modo, han proliferado las falsificaciones e investigaciones para determinar la naturaleza de las piezas, teniendo diversos museos una buena cantidad de piezas que suponen falsificaciones. He elegido estas figuras de entre la gran variedad escultórica en piedra que alberga el yacimiento para partir de las mismas hacia las distintas hipótesis que se manejan a día de hoy sobre las funciones de la mujer en el mundo sacro ibérico. Las obras no son de muy gran formato, ninguna llega al metro. En este caso tenemos una dama oferente con un vaso de libaciones, que suele ser una escena bastante representada. De hecho, la obra más famosa es La Gran Dama Oferente. En este caso lleva una mitra cónica que sostiene el velo que se va plegando, algo también bastante común de la zona, a la vez que el doble manto que se abre y deja entrever una segunda capa con aún más pliegues en la túnica. Llama la atención también los pies que tienen zapatos apuntados, que es más común dentro de la iconografía masculina. Por otro lado, he escogido otra dama oferente muy similar, también con una mitra cónica que aún tiene más pliegues, pero que sigue el mismo esquema sosteniendo el vaso de libaciones, que podemos comprobar que efectivamente es una de la iconografía más representada en la estatuaria ibérica, específicamente la femenina. De nuevo, sigue el mismo patrón, con un aspecto muy sereno y estático. Ambas esculturas, bueno, todas las esculturas tienen la parte posterior lisa, lo que nos indicaría que se colocarían enfrente del muro. A continuación tenemos una dama sedente que dentro de la iconografía ibérica también es bastante común, como podemos ver la dama de Baza. En este caso no es una urna, sino que representa probablemente a un personaje de la sociedad aristócrata de las cercanías del cerro de manera divinizada, o simplemente puede representar a una de las diosas del santuario, lo que explicaría el tocado tan abultado y el resto de detalles como el collar o la tiara que adorna a esta figura, que continúa con el sistema de los pliegues y también con el aspecto sereno y tranquilo bastante hierático. A su lado estaría esta otra dama oferente, mucha más ricamente decorada, con distintos detalles que se prestan sobre todo en la joyería, a nivel de las borlas del velo y el collar con 3 niveles de cuentas. Además de que podemos observar una mayor cantidad de pliegues y detalles en las vestimentas, que sigue el mismo patrón que hemos visto en las otras. Esta solo es una pequeña muestra de la gran producción de escultura femenina votiva que se encuentra dentro del Cerro de los Santos, incluidas las falsificaciones que eran muy similares a las originales que se encontraron. Esto nos ha llevado a pensar cómo se introdujo a la mujer dentro de los rituales sacros o funerarios, ya que normalmente suelen aparecer a partir del siglo IV o la segunda mitad del siglo V a.C. Por lo tanto, se cree que las influencias orientalizantes harían cambiar de perspectiva hacia una más de tipo social o de clase que reflejaría de forma jerárquica en las necrópolis y en los santuarios la sociedad ibérica. Estas hipótesis que se manejan podrían ser tanto la participación y la peregrinación de mujeres a los santuarios por la existencia de divinidades y rituales necesarios para ellas, asociados a la fertilidad y a la fortuna, y también se está barajando que haya podido haber sacerdocios de índole femenina, es decir, que los rituales y los cuidados de los santuarios fueran ordenados por mujeres, pero a día de hoy es algo que se está trabajando desde la arqueología de género y del que tampoco se puede confirmar nada. Eso es todo.
Hasta luego.